El cerebro humano es uno de los elementos más enigmáticos del universo. Entender de qué modo funciona es uno de los desafíos más importantes de la ciencia en la actualidad. En las últimas décadas, los estudios sobre el cerebro humano se han desarrollado de manera extraordinaria. Destacados científicos argentinos en todas partes del mundo han contribuido a la investigación básica y aplicada en este campo. Tristan Beckstein es uno de ellos, que desde la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Cambridge se ha abocado al estudio de la conciencia. El estudio de la conciencia humana fue llevado adelante por filósofos y religiosos desde tiempos remotos. En las últimas décadas fueron las neurociencias las que se propusieron abordar este enigmático tema. Contanos acerca de tus investigaciones. Ahora principalmente estoy investigando la conciencia con experimentos de neurociencias y en particular estoy investigando las transiciones de conciencia, cómo nos vamos quedando dormidos o cómo perdemos la conciencia cuando estamos bajo anestesia. ¿Cómo podrías definir conciencia? La conciencia durante muchos años fue explicada por los filósofos, o al menos estudiada y discutida por los filósofos. Y ya hace algunos años gente que hace experimentos científicos empezaron a meterse con la conciencia e intentar tratarla experimentalmente, como así investigar sobre memoria o sobre la atención, se podía investigar sobre conciencia. Y en principio hubo mucha resistencia, pero al final, tarde o temprano, los científicos logran generar constructos teóricos que pueden ayudarte a entender la conciencia y estudiarla. Y la conciencia, en términos científicos, tiene dos aspectos. El aspecto más obvio, que es cuando estás despierto o estás dormido, perder la conciencia cuando te vas a dormir, o el aspecto de estar consciente de algo, los contenidos de la conciencia. Por ejemplo, ahora vos me estás mirando, me hiciste una pregunta y tenés contenidos de conciencia que están relacionados con lo que yo estoy diciendo. Y en su vez estás pensando en la siguiente pregunta como entrevistador. ¿Qué aprendimos acerca de las bases biológicas o cerebrales de la conciencia? Estos últimos años aprendimos que puedes estar consciente de algo o inconsciente de la misma cosa y depende en qué momento esté en tu foco de atención, eso es lo que estás pensando, está en el momento donde vos tenés autorreflexión de lo que estás pensando o está ocurriendo inconscientemente. Entonces por ahí estás pensando en un problema que tenés que resolver y lo estás pensando con la atención focalizada. Tengo que resolver este problema matemático, en la secundaria estás resolviendo un problema matemático, no te sale, se va del foco de conciencia, te vas a preparar un mate y mientras tanto hay una serie de procesos inconscientes fuera del foco de atención y lo cual no estás consciente que ocurre ahí, atrás, en el cerebro inconscientemente. Terminas de preparar el mate, volvés y ¡paf!, aparece la respuesta. ¿Qué aprendimos estudiando pacientes con trastorno de conciencia? Aprendimos que la conciencia no es una cosa de consciente o inconsciente, sino que hay como grados de conciencia. Entonces, inicialmente se pensaba que un paciente está o en coma o se está recuperando y empieza a responder cuando vos le pedís algo. Eso ya no es así, ahora entendemos que hay como una gradación de conciencia, como un degradé, donde tenemos gente que está en coma muy grave, ni siquiera abre los ojos, en estado vegetativo, donde disociás el hecho de estar despierto, de estar dormido y los contenidos de conciencia. El paciente vegetativo no tiene contenidos de conciencia, pero a veces alterna entre estar despierto y dormido. Se le considera inconsciente en términos de contenidos y se le considera que puede alternar entre estar despierto y dormido. Y después tenemos pacientes que pasan de estado vegetativo a estar en lo que se llama mínima conciencia, que es que a veces tienen pequeñas islas de contenidos de conciencia.
Luego puede ser que se recuperen algunos de estos pacientes y pasemos a tener un paciente con muchos trastornos cognitivos, pero que puede responder y tener una conversación mínima con una persona totalmente consciente. Entonces tenemos como un degradé de estados de conciencia. ¿La conciencia varía durante la vida y durante el día? La conciencia varía durante el día en esto que estamos hablando de estar despierto o estar dormido. La conciencia de lo que estás consciente a cada momento, lo que es la conciencia del presente, cuando hablamos de conciencia de awareness en inglés, de conciencia de los contenidos, que en ese momento, atención a tus contenidos, esa varía continuamente, porque tenemos momentos donde estamos pensando para adentro y alternamos con diversas imágenes y pensamos en una cosa, en otra, y de golpe desviamos la atención a algo externo. Y eso pasa continuamente. Imagínate que estás leyendo un libro a la noche, concentrado en lo que dice las 2 o 3 páginas que estás leyendo, y de repente te das cuenta que las últimas 3 páginas las leíste, pero no tenés idea de lo que dicen. Te fuiste, seguiste leyendo automáticamente, pero estabas pensando en otra cosa. En un momento te abstraíste completamente del mundo exterior y empezaste con tus contenidos de conciencia a ruminar cosas internas. Y después volvés. O sea que la conciencia en términos de contenidos también varía. Se va para un lado o para el otro. Está la idea de que uno tiene conciencia de algo externo, conciencia de algo interno. Y a veces se disocia completamente. ¿Cómo es el estudio de esta transición de estar despierto a estar menos despierto, más cansados y luego dormirse? Esta transición de estar despierto a estar completamente dormido es algo que puedes pensar como algo gradual, como si todo el mundo cayera dormido como por un tobogán. Estar despierto, cierro los ojos, estoy relajado, luego estoy ahí medio boleado, medio adormecido, pero todavía mantengo una cosa intermedia, estar despierto y estar dormido, después en el borde y completamente inconsciente. Uno lo podría pensar así, como un modelo de tobogán. Poca gente se duerme así. La mayoría de la gente va como oscilando y primero se adormece un poco, después vuelve con un contenido de conciencia de la vigilia, después vuelve a caer y va como oscilando hasta que cae. Y eso es lo que nosotros caracterizamos en nuestro laboratorio. Ponemos gente con electroencefalografía en el cerebro a dormir en una cama en el laboratorio y los dejamos que vayan transitando hacia el sueño, a veces sin ningún estímulo, y a veces le pedimos que escuchen unos sonidos y tengan que apretar unos botones, que tomen decisiones mientras se van quedando dormidos. Y esa para nosotros es la mejor manera de estudiar el cambio de estar despierto a estar dormido. Ver qué pasa con la capacidad que tiene la gente de tomar decisiones o de actuar mientras se va quedando dormido. Las neurociencias han permitido generar ciertos avances para entender qué es la conciencia humana. Algunos conceptos básicos que resultan imprescindibles para entender de qué se tratan los estudios sobre la conciencia son los siguientes. Por un lado, lo que significa estar despiertos, como estado opuesto a estar dormidos. Y por otro lado, el estar consciente de algo, que se relaciona con los significados que le otorga a los estímulos exteriores dicha conciencia. Ese estado de conciencia implica asimismo variabilidad. Es por ello que existen diferentes grados de los componentes que contribuyen a dicho estado. El estudio con pacientes con ciertas patologías ha sido clave para reconocer estos diferentes estados. La Universidad de Cambridge es una de las más importantes y antiguas del mundo. Fue creada en Inglaterra en el siglo XIII y desde aquel remoto tiempo ha brindado innumerable cantidad de destacados profesionales que investigan, enseñan y difunden información sobre las ciencias del cuerpo humano. Contanos acerca de tu lugar de trabajo. ¿Cómo está organizado? Mi lugar de trabajo es un lugar único, creo yo, para hacer ciencia, por diversas condiciones que te voy a contar. Yo creo que parece una casa vieja con un jardín, donde uno puede sentarse en un banco del jardín y pensar, o irse con su laptop a ver las flores, pero a su vez puede entrar al instituto y trabajar con las tecnologías más avanzadas que hay, o hablar con cualquiera de los líderes mundiales en ciencias cognitivas, si tiene una pregunta, por ejemplo. En el instituto hay 150 científicos cognitivos
y está organizado de modo tal de que todo el mundo puede hablar con todo el mundo. Están las puertas abiertas de las oficinas. Entonces, si yo tengo una duda de una cosa específica o quiero hablar de filosofía de las neurociencias con alguien, siempre puedo ir y tocar la puerta y decir, ¿qué tal, profesor tal? Quiero charlar un rato de tal tema. Y eso no ocurre en casi ningún lugar del mundo. Contanos acerca de tu laboratorio. ¿Con qué tecnología cuentan? ¿Con quiénes colaboran? Mi laboratorio es como, en realidad, es un grupo de personas. No es un laboratorio como la gente se imagina, como un laboratorio de biología molecular o de química, donde uno tiene cosas de vidrio y hace experimentos así con las manos. Es un grupo de personas que es un capital intelectual y en el instituto tenemos acceso a diversas tecnologías como resonancia magnética nuclear, magnetoencefalografía, cosas que te siguen los ojos para ver atención visual y otra serie de tecnologías que hacen posible que todas esas ideas que este laboratorio capital humano genera puedan ser accionadas y se pueden hacer los experimentos de manera relativamente fácil. ¿Y cómo financian sus investigaciones? Actualmente estamos financiados por una fundación enorme que existe en Inglaterra, que se llama el Wellcome Trust, que da dinero a científicos jóvenes y no tan jóvenes, y yo ahora conseguí un subsidio para científicos jóvenes por 5 años y usamos esa cantidad de plata para pagar todas las investigaciones, pero también incluye mi sueldo y el sueldo de un investigador joven postdoctoral que yo tengo en mi laboratorio. Y además, el instituto en el que estoy y la Universidad de Cambridge me financia el sueldo y las becas de los estudiantes de doctorado que yo tengo, que ahora son 3, y a veces de algún estudiante de máster. ¿Cómo es trabajar en Cambridge y vivir en Cambridge? Trabajar en Cambridge es, como te decía antes, es un lujo por el hecho de que uno tiene acceso a mentes brillantes de cada tema que quiera pensar y aparte porque tiene capacidad de usar las tecnologías que están allá de manera relativamente fácil. Y Cambridge es un pueblo, aunque la gente se imagine que es una ciudad. Es un pequeño pueblo donde uno puede ir en bicicleta desde el instituto al centro de la ciudad o a su casa. Así que es muy fácil de navegar. Pero no es un pueblo cualquiera. Es un pueblo que tiene 800 años de historia de la Universidad de Cambridge, donde se puede respirar en un lugar pequeño donde hay 80 bibliotecas. En un pueblo de 100.000 personas hay 80 bibliotecas con los libros más increíbles que te puedas imaginar. Por ejemplo, el Principia Matemática de Newton está en una de las bibliotecas ahí. Uno puede ir a charlar con el bibliotecario y consultarlo. Es un pueblo con miles de estudiantes, los mejores del mundo, miles de estudiantes de doctorado, también los mejores del mundo, y científicos de primer nivel. Creo que es un pueblo único en el mundo. ¿Y dónde publican los resultados científicos? Nosotros siempre apuntamos a publicar nuestras investigaciones en revistas que tienen alto impacto, en el sentido de alto impacto científico, que otros científicos las van a leer y van a poder pensar nuestros experimentos y replicarlos, que de eso se trata la ciencia, de tener convergencia científica, y también de alto impacto porque va a ser leída también por los medios que le van a distribuir a la sociedad en su totalidad. ¿Y cómo te decidiste a estudiar el cerebro? Al principio, cuando entré en biología, iba a ser un biólogo clásico y mis héroes eran Watson y Crick, que habían descubierto la estructura de la doble hélice del DNA, del ADN, y eso era la estructura de cómo funciona la vida. Y me entusiasmaba esa pregunta. Sin embargo, cuando empecé biología, a su vez apareció un artículo en Nature, una revista científica muy prestigiosa, de Crick, mi héroe del ADN, y un tipo que se llamaba Christoph Koch. Y decían, se puede estudiar la conciencia científicamente. Y empecé a pensar que esto era posible. ¿Y cómo fue tu carrera desde estudiante en la Universidad de Buenos Aires hasta dirigir un laboratorio en Cambridge? Cuando empecé biología, también empecé a estudiar un poco de filosofía y había epistemología y filosofía de la ciencia, que yo pensaba que era una buena base para estudiar la conciencia. Entonces mantuve algunas materias de filosofía y de biología al mismo tiempo y luego cuando pensé que ya estaba listo para entrar en un laboratorio empecé a fijarme
dónde podía trabajar. Y empecé a trabajar en un laboratorio de neurociencias con el doctor Diego Golombek. Y él me dio la oportunidad de trabajar en el cerebro y la relación con el sistema inmune en animales, en roedores, en ratones, hámsters. Y aprendí mucho de cerebro, de cómo funciona el cerebro a nivel de biología clásica con él. Y la otra cosa para mí fundamental es que él me daba total libertad de cuándo hacer los experimentos. Y como yo era uno de los estudiantes clásicos de biología que tiene que trabajar para poder cursar la carrera, yo trabajaba durante el día y a la noche o iba al laboratorio o iba a las clases de biología, hasta que conseguí una beca de estudiante de investigación joven y ahí pude dedicarme más, casi tiempo completo a investigación con el doctor Golombek. Y parte de lo que pasaba en el laboratorio de Golombek es que había libertad también para hacerse preguntas. Entonces, cuando yo obtuve la beca de investigador joven, de investigador estudiante, él me dijo si quería continuar alguna línea de investigación que no fuera la que estábamos trabajando juntos, junto con él y un estudiante de doctorado. Y yo le dije que yo quería volver a hacer un trabajo que había empezado en humanos muchos años antes. Entonces empecé a trabajar en sueño, patrones de sueño, en una comunidad mapuche en el sur, en Neuquén. A su vez que hacía trabajos de neurociencias clásicos con ratas y ratones. Y eso me permitió formarme como estudiante científico de una manera completa, por el hecho de trabajar en animales y humanos y casi haciendo neurociencias y sociología, antropología y neurociencias, biología clásica. Y luego había decidido que quería estudiar la conciencia y en ese momento un joven científico llamado Facundo Manes volvió a Argentina queriendo poner un laboratorio y yo dije, yo quisiera trabajar en conciencia con vos. ¿Cómo fue la experiencia viniendo desde la ciencia básica argentina a trabajar con médicos, con pacientes, en el estudio de la conciencia humana? Para mí fue un shock increíble de trabajar desde patrones de sueño en gente normal y neurociencia en ratas, a de golpe estar con pacientes y médicos que para mí casi no era neurociencias, parecía como que uno estaba de golpe afuera de las neurociencias, desde afuera intentando ver qué pasa dentro del cerebro de alguien que no te contesta. Y luego lentamente fui entendiendo que uno podía meterse, podía aproximarse al problema de la conciencia, de trastornos de conciencia en estos pacientes, aún de una perspectiva científica, tomándolo como la ciencia clásica de la caja negra. Uno pregunta desde afuera e intenta inferir lo que está pasando dentro del sistema, en este caso el sistema es un paciente, y luego hace una pregunta que puede meterse dentro del cerebro. Y es por esto que hicimos las dos cosas. Hicimos experimentos de comportamiento muy sutiles que nos permitieron mejorar capacidades de diagnóstico con estos pacientes para ver si estaban conscientes o no, pero a su vez pudimos meternos dentro del cerebro y ver si estaban procesando la emoción, por ejemplo, con una resonancia magnética. O si podían estar intentando actuar, mover la mano. Aunque no movieran la mano, veíamos que se activaba la corteza motora, la corteza de movimiento en el cerebro en algunos de estos pacientes. Y esta experiencia de haber trabajado en varios grupos en la Argentina, grupo de investigación básica de neurólogos haciendo neurociencias clínicas, ¿cómo influyó en tu habituación y rendimiento en Cambridge? Bueno, yo creo que el hecho de que pasé por diversos lugares y aprendí diversas maneras de hacer investigación en neurociencias me dio la oportunidad de pensar las cosas, los problemas de diferentes maneras. Y podría decirse que soy una especie de cocoliche, de cosas de parches. En realidad lo que hice es entender cómo se podían unir estas cosas y usarlos como habilidades, como herramientas, como armas verdaderas. Entonces cuando tuve la oportunidad de ir a Cambridge, sentía que podía interactuar con muchos actores, tanto los actores clásicos del mecanismo de cómo funciona el cerebro, con aquellos que pensaban en términos teóricos, filosóficos, psicológicos de la conciencia, de la atención, de la memoria, y gente que estaba en el medio intentando ver las bases neurales de procesos cognitivos. ¿Y cuáles son las preguntas más importantes en el campo de conciencia? En realidad, la pregunta es siempre la misma. ¿Cómo la mente está relacionada con el cerebro? O cómo el cerebro se transforma en mente. Es el problema duro de la idea de la unión entre la mente y el cerebro. Por supuesto, el principal problema en realidad es que hay que encontrar las preguntas adecuadas para poder buscar respuestas. Entonces quizás la idea de que la mente y el cerebro son dos constructos teóricos separados es errónea y entonces no podemos responder. Sería una postura.
Por eso yo tuve una actitud un poco más pragmática desde el punto de vista científico y teórico. Dije, voy a estudiar cuando la gente cambia de estado de conciencia y voy a intentar ver qué pasa con los contenidos de la conciencia. Mucha gente va a decir, los contenidos de la conciencia es la mente. Y yo digo, yo no intento definirlo, yo intento caracterizarlo. Y eso nos va a ayudar a usar esos experimentos para crear una teoría o ayudar a teorías que ya existen a definir este problema de qué pasa con la materia que se transforma en mente y a su vez al revés. ¿Cuáles son las áreas claves o los circuitos cerebrales claves para la conciencia? Creo que lo podemos de vuelta partir en estas dos ideas de conciencia como estar despierto, estar dormido, que tiene los mecanismos del cerebro para despertarse y dormirse, que vienen de la parte del cerebro viejo, más básico, hacia la corteza cerebral. Y después tenemos la cosa de los contenidos de la conciencia, el awareness, el darse cuenta de algo. Y eso tiene más que ver con una red muy compleja del cerebro nuevo, del cerebro que es especial a humanos, que los demás mamíferos no lo tienen. Esa capacidad de que la red se automire, que uno puede evaluar con el cerebro qué es lo que está pensando, la capacidad de autoconciencia. ¿Qué es para vos ser un neurocientífico? ¿Qué significa ser científico y neurocientífico en particular? Ser científico es ser un curioso profesional, básicamente. Es decir, aquellas cosas que te apasionan son preguntas y esas preguntas se pueden responder de diversas maneras. En particular, si vas a usar la ciencia para responder esas preguntas que tenés un marco teórico que se autovalida. Así que si vos haces un experimento, el experimento tiene muchas maneras de tener fuerza de explicación que es independiente de lo que hiciste vos. A diferencia de otros modos de explicación que dependen de si el Papa dice una cosa, es lo que el Papa dice, pero no es que hay evidencia de que eso es lo cierto, la verdad. La ciencia tiene maneras de autovalidarse. Y yo hago un experimento y otra persona diferente en otro lugar del mundo puede repetirlo y probablemente llegue a un resultado similar o el mismo, y eso es replicar una evidencia real y eso empieza a convertir en verdad. Y para mí eso es ser científico. Ser neurocientífico es, para mí, estudiar la cosa más interesante que hay en términos humanos. Las cosas más complejas que hay, los bordes de la ciencia y los bordes del conocimiento están en el cerebro y en el universo, creo yo. Y estudiar el cerebro es esa oportunidad de irse a los bordes de lo que conocemos e intentar jugar con los bordes de lo que conocemos hasta aprender más. Y por supuesto, estudiando el cerebro, estamos estudiando quiénes somos. ¿Cómo ves la ciencia argentina actualmente? Creo que la ciencia argentina está en un momento bastante interesante. Cuando yo me empecé a ir afuera, a Cambridge, cuando estuve en París, la ciencia argentina estaba en un momento que parecía que iba a empezar a crecer, porque habían creado el Ministerio de Ciencia. Hay muy pocos países del mundo que tienen un Ministerio de Ciencia. Y eso dio un impulso muy grande. Y estos últimos años, por el hecho de tener un ministerio, la ciencia tomó un lugar central en términos de política. Creo que se han creado una serie de estructuras y herramientas que hacen que la ciencia tenga un lugar un poco más central en el país. Espero que eso se pueda transformar en que la ciencia es un motor de cambio y desarrollo en el país, que no es lo que ha ocurrido históricamente. Y en relación al cerebro cognitivo, a las neurociencias cognitivas, para vos, ¿cuáles serían los próximos pasos para realizar en nuestro país? Creo que para desarrollar las neurociencias cognitivas en la Argentina lo que tenemos que hacer es hablarse un poco más entre los diferentes actores. Creo que estamos en un momento bastante incipiente y los diferentes actores están empezando a entender qué es lo que pueden aportar y obtener de los diferentes grupos, pero todavía no hay una integración. En casi ningún lugar del mundo hay una integración muy clara, pero en Argentina, donde hay pocos grupos trabajando en neurociencias cognitivas, pero son en general muy buenos a nivel internacional, podrían ahora empezar a charlarse un poco más. Creo que tiene que ser una cuestión más social, que tiene que ser una cuestión más científica clásica, donde uno empieza a hablar con el otro y hay preguntas en común y eso puede favorecer que se pueda integrar completamente aquellas cosas que son de neurología en pacientes, de neurociencias de imágenes y de neurociencias de dinámica cerebral.
Los estudios acerca de la conciencia nos han permitido iluminar algunos de los misterios que envuelven al cerebro humano. Sabemos, por ejemplo, que la conciencia se constituye de dos aspectos esenciales: la capacidad de estar despiertos, por un lado, y los contenidos de la conciencia, por el otro. También que existen diferentes grados de conciencia, estudiados a partir de pacientes con diferentes patologías: el coma, el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia. Tristan Beckstein y su grupo de investigación en la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Cambridge han brindado considerables aportes para comprender esta faceta clave de la vida humana. Junto con ellos, hemos dado un paso más en este desafío de entender cómo funciona el cerebro a través del cerebro argentino.